Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El desmoronamiento de la vida perfecta. Daniel Beltrán se ajustó la corbata frente al espejo del pasillo de su casa en los suburbios. La misma rutina que había seguido durante 8 años de matrimonio. La luz de la mañana se filtraba a través de las costosas cortinas en las que Jimena había insistido. Cortinas que ahora parecían burlarse de él con su inmaculada perfección. Todo en esta casa gritaba éxito. Las encimeras de mármol, las fotos familiares acomodadas con precisión, los dibujos de los niños pegados con imanes en el refrigerador de acero inoxidable. Pero la perfección, había aprendido Daniel, a menudo era una ilusión. «Papi». Emma Beltrán, de 8 años, bajó corriendo las escaleras con sus coletas rubias rebotando. Detrás de ella, Miguel, de 6 años, la seguía con más cautela, aferrado a su dinosaurio de peluche. «Buenos días, princesa». Daniel atrapó a Emma en un abrazo de oso, respirando el aroma de su champú de fresa. Estos momentos puros y sin complicaciones con sus hijos eran lo único que lo mantenía cuerdo últimamente. «Mamá está en el teléfono otra vez», susurró Emma en tono de confidencia. «Ha estado hablando con ese hombre de voz aterradora». La mandíbula de Daniel se tensó imperceptiblemente. Arturo Vargas. Incluso los niños habían notado el cambio en su madre durante los últimos 6 meses. Lo que no sabían era que su perfecta vida en los suburbios estaba construida sobre unos cimientos que se desmoronaban bajo sus pies. «La señora Beltrán los llevará hoy a la escuela», anunció Celia Zamora, la niñera que vivía con ellos, al entrar a la cocina. Celia llevaba 3 años con la familia y Daniel siempre había valorado su discreción. Últimamente, esa discreción se sentía más como un silencio incómodo. Jimena apareció en la entrada de la cocina con el teléfono pegado a la oreja. A sus 34 años, seguía siendo deslumbrante. El tipo de belleza que hacía voltear cabezas en los eventos escolares y provocaba susurros entre las otras esposas. Su cabello castaño rojizo estaba perfectamente peinado y su maquillaje era impecable a pesar de lo temprano que era. Pero Daniel podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mano libre jugueteaba nerviosa con sus joyas. «Tengo que colgar», dijo por teléfono, bajando la voz a un susurro. «Hablamos en la noche». Terminó la llamada y forzó una sonrisa. «Buenos días a todos». «Buenos días, mamá», corearon los niños, ajenos a las corrientes ocultas que se arremolinaban a su alrededor. Daniel estudió el rostro de su esposa. 20 años en operaciones encubiertas le habían enseñado a leer a las personas como libros abiertos, y las páginas de Jimena estaban llenas de secretos que ella creía ocultar. Las llamadas a altas horas de la noche, las repentinas salidas con amigas, la forma en que se estremecía cuando él la tocaba. Todas piezas de un rompecabezas que él había estado fingiendo no armar. «Hoy trabajaré hasta tarde otra vez», anunció Daniel, tanteando el terreno. «El contrato de seguridad de los Petersen tiene que finalizarse». El alivio parpadeó en las facciones de Jimena tan rápido que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Pero a Daniel Beltrán no se le escapaba nada. «Por supuesto», dijo ella, alcanzando ya su bolso. «Tal vez vaya a cenar con Ana Aguilar. Hace mucho que no la veo». Otra mentira. Ana Aguilar se había mudado a Monterrey hacía 3 meses. Un hecho que Jimena aparentemente había olvidado mencionarle. Después de que la familia se dispersó, Jimena para dejar a los niños en la escuela y Celia para hacer mandados, Daniel se quedó en la cocina mirando la foto familiar en el refrigerador. Había sido tomada la Navidad pasada. Los 4 sonriendo a la cámara, envueltos en el cálido resplandor de las luces navideñas. Hace 6 meses, cuando todavía creía en la ilusión. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su socio comercial, Mauricio Macías. Llegó la información. «No te va a gustar». La empresa de consultoría de seguridad de Daniel, Beltrán y Asociados, era una fachada legítima para servicios más especializados. Cuando los ejecutivos corporativos necesitaban que sus problemas se resolvieran discretamente, o cuando las familias adineradas requerían protección que iba más allá de la seguridad estándar, llamaban a Daniel. Su carrera de 20 años en la División de Operaciones Especiales del CNI,
Centro Nacional de Inteligencia, le había dado habilidades que se traducían muy bien al sector privado y contactos con los que la mayoría de la gente solo podía soñar. Mauricio había sido su socio durante 5 años, desde que Daniel se retiró oficialmente del servicio gubernamental. A diferencia de Daniel, Mauricio nunca había trabajado en inteligencia. Él era puramente seguridad corporativa, todo legal y apegado al manual, lo que lo convertía en el testaferro perfecto para su negocio. Daniel condujo hasta su oficina en el centro, una modesta suite en un edificio de cristal que proyectaba respetabilidad sin ostentación. Mauricio lo esperaba con una carpeta manila y el tipo de expresión que significaba malas noticias. ¿Seguro que quieres ver esto?, preguntó Mauricio, sosteniendo la carpeta. Contraté al investigador por una razón. Mauricio deslizó la carpeta por el escritorio. Arturo Vargas, 42 años, originario de Culiacán. Dirige un cártel de nivel medio que se especializa en lavado de dinero, distribución de drogas y extorsión. Ha estado operando desde la zona portuaria durante los últimos 3 años. Daniel abrió la carpeta y su rostro no delató nada mientras asimilaba las fotografías y los documentos. Vargas era todo lo que Daniel esperaba. Trajes costosos, joyas de oro, el tipo de imagen cuidadosamente cultivada que gritaba dinero nuevo y ambición peligrosa. Se pone peor, continuó Mauricio. Ha estado saliendo con tu esposa durante 4 meses. Empezó justo después de que ella contratara a su gente para remodelar esa boutique que tanto ha querido abrir. La boutique. El más reciente proyecto de pasión de Jimena, ese por el que estaba misteriosamente emocionada. Daniel se había ofrecido a financiarlo él mismo, pero ella había insistido en encontrar inversores independientes. Ahora sabía por qué. Hay más, dijo Mauricio con reticencia. El investigador dice que Vargas ha estado haciendo preguntas sobre ti. Específicamente sobre tus antecedentes y tus habilidades. Daniel cerró la carpeta con cuidado. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo de preguntas que sugieren que sabe que eres más que un simple consultor de seguridad. El tipo que sugiere que está planeando algo. Por un momento, la oficina quedó en silencio, a excepción del zumbido del aire acondicionado. La mente de Daniel ya estaba repasando posibilidades, contingencias, escenarios potenciales. En el campo de batalla, a eso le llamaban juegos de guerra, la capacidad de pensar 3 movimientos por delante de tu enemigo. Hay algo más, dijo Mauricio. El investigador cree que Vargas podría estar planeando actuar contra ti pronto. En serio, muy pronto. Define pronto. Tal vez días, tal vez horas. Daniel se puso de pie, alisándose el saco. 20 años de operaciones encubiertas le habían enseñado muchas cosas, pero quizá la más importante era esta: cuando alguien amenaza a tu familia, no esperas a que dé el primer paso. ¿A dónde vas?, preguntó Mauricio. A casa, respondió Daniel. Creo que es hora de que Jimena y yo tengamos una conversación honesta. Pero mientras conducía por las calles suburbanas hacia su casa, el teléfono de Daniel sonó. Era el número de Jimena. Danny. Su voz temblaba, apenas por encima de un susurro. Necesito que vengas a casa ahora mismo. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo. La línea se cortó. El pie de Daniel presionó más a fondo el acelerador. A lo lejos, podía ver su casa, su hogar, y un Lincoln Continental negro estacionado en la entrada. El tipo de auto que conduciría Arturo Vargas. La vida perfecta se había acabado oficialmente. Pero Daniel Beltrán había sobrevivido 20 años en las sombras de la inteligencia. Un gángster de medio pelo de Culiacán que creía poder intimidar a un ex agente encubierto estaba a punto de descubrir por qué a Daniel lo llamaban el fantasma en el servicio. El juego estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. Sombras del pasado. Daniel se estacionó a 3 casas de distancia de la suya. Su memoria muscular de innumerables operaciones de vigilancia se activó automáticamente. El Lincoln negro seguía en su entrada junto con un segundo vehículo. Una camioneta SUV oscura que gritaba músculo desde a 50 metros de distancia. A través de la ventana de la sala, pudo ver a Celia moviéndose. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Celia, en el supermercado. No regresaré hasta las 3 de la tarde.
Los niños están seguros en la escuela. Una pequeña misericordia. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo dentro de su casa, al menos Emma y Miguel estaban fuera de peligro. Daniel abrió la guantera y sacó su Sig Sauer P226. El mismo modelo que había portado en el campo. Oficialmente, había entregado todo su equipo provisto por el gobierno al jubilarse. Extraoficialmente, un hombre en su línea de trabajo nunca se retira realmente. Solo cambia de empleador. Moviéndose por el patio trasero de su vecino, Daniel se acercó a su casa por la parte trasera. Los Juárez estaban de vacaciones en Cancún, por lo que su casa estaba vacía y proporcionaba la cobertura perfecta. Desde la cerca trasera, tenía una vista clara hacia la cocina y parte de la sala de estar. Jimena estaba sentada en el sofá color crema, con las manos juntas en el regazo, su rostro pálido pero desafiante. Frente a ella, Arturo Vargas descansaba en el sillón favorito de Daniel como si fuera el dueño del lugar. Era exactamente lo que sugerían las fotografías. A mediados de sus 40, piel morena, ropa cara que no lograba ocultar al depredador que llevaba debajo. Reloj de oro, cadena de oro, dientes de oro al sonreír. Otros dos hombres flanqueaban la habitación. El más grande, fornido como un jugador de fútbol americano, estaba cerca de la ventana delantera. El segundo, nervudo y ansioso, se paseaba cerca de la entrada de la cocina. Ambos estaban armados. Las fundas sobaqueras eran visibles bajo sus sacos. Daniel leyó la escena como una evaluación táctica. Vargas estaba confiado, relajado. Esto no era un secuestro ni un allanamiento de morada. Esto era una demostración de poder. El gánster quería que Daniel entrara a su propia casa y los encontrara ahí. Quería establecer su dominio en el propio territorio de Daniel. Error de principiante. El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje del teléfono de Jimena, pero él sabía que ella no lo había enviado. Entra. Es hora de hablar como hombres. En lugar de entrar por la puerta principal como esperaba Vargas, Daniel se escabulló por la ventana del sótano. Un punto de entrada que había preparado años atrás como parte de sus protocolos de seguridad personales. El sótano estaba terminado pero rara vez se usaba, y se conectaba a su oficina en casa a través de una puerta oculta detrás del librero. Su oficina estaba exactamente como la había dejado esa mañana, pero contenía secretos que Jimena nunca había descubierto. Detrás del panel falso de su escritorio, Daniel sacó una segunda arma, un radio táctico, y, lo más importante, un expediente que Vargas encontraría muy interesante. El archivo estaba etiquetado como operaciones actuales del cártel de Culiacán y contenía inteligencia que Mauricio lo había ayudado a compilar durante el último año. No para ningún caso activo, sino porque los viejos hábitos son difíciles de matar y Daniel Beltrán nunca dejaba de recopilar información sobre amenazas potenciales. Ahora agradecía esa paranoia. Desde su oficina podía escuchar voces arriba. El acento norteño de Vargas, áspero en los bordes a pesar de la educación costosa que no terminaba de ocultar. La voz de Jimena, más aguda de lo habitual, estresada. Te dije que ya estaría aquí, decía Vargas. Tal vez tu expósito no es tan rudo como sugiere su reputación. Tú no lo conoces, respondió Jimena, y a pesar de todo, Daniel sintió una chispa de orgullo por la firmeza en su voz. Oh, pero claro que lo conozco. Daniel Beltrán, exdivisión de operaciones especiales del CNI. 20 años de trabajo sucio antes de pasarse al sector privado. Lo llamaban, el fantasma, porque podía hacer desaparecer a la gente sin dejar rastro. La voz de Vargas tenía un tono de respeto mezclado con desafío. Pero eso fue entonces. Ahora es solo otro papá de los suburbios jugando a ser consultor de seguridad. Daniel sonrió con frialdad. La inteligencia era precisa pero incompleta. Vargas sabía sobre su carrera en el CNI, pero no sobre su red actual, ni sobre los favores que le debían y las deudas que podía cobrar. El gánster operaba con información desactualizada. Era hora de corregir esa desventaja. Daniel activó su radio táctica y envió un mensaje en clave a Mauricio. Nido comprometido. Ejecutar protocolo Fénix. El protocolo Fénix era su sistema de comunicación de emergencia diseñado para situaciones exactamente como esta. En cuestión de minutos, Mauricio habría alertado a toda su red.
Exactivos de inteligencia que ahora trabajaban en seguridad privada, mercenarios con códigos morales flexibles y al menos 3 agentes federales que aún le debían la vida a Daniel. Moviéndose en silencio por la planta baja de la casa, Daniel se posicionó justo debajo de la sala de estar. Las tablas del suelo eran de madera original y él sabía exactamente cuáles crujían. Más importante aún, conocía el diseño lo suficientemente bien como para moverse por su propia casa como un fantasma. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era una foto enviada desde el teléfono de Jimena. Emma y Miguel en el patio de su escuela, tomada desde la distancia con un teleobjetivo. El mensaje era claro y no necesitaba palabras. A Daniel se le heló la sangre, para luego arder de furia. Amenazarlo a él era una cosa. Amenazar a sus hijos cruzaba una línea cuya gravedad Arturo Vargas no entendía. En Sinaloa, tenían un dicho: nunca acorrales a un fantasma. Será el último error que cometas en tu vida. Daniel escribió una respuesta: voy para arriba. Tenemos que hablar. Salió de su oficina y caminó tranquilamente por las escaleras, haciendo el ruido suficiente para anunciar su llegada. Cuando entró en la sala, los hombres de Vargas se tensaron, con las manos deslizándose hacia sus armas. Tranquilos, muchachos, dijo Vargas, haciéndoles un gesto para que se relajaran. El señor Beltrán y yo solo vamos a tener una conversación civilizada. Daniel observó la escena con ojo táctico. Jimena parecía aliviada de verlo, pero también culpable, sus ojos no lograban mirarlo directamente. Vargas estudiaba a Daniel con la intensidad de un depredador midiendo a su posible presa. Los 2 guardaespaldas eran profesionales, pero no de élite. Lo suficientemente buenos como para intimidar civiles, no lo suficiente como para amenazar a alguien con el entrenamiento de Daniel. Arturo Vargas, dijo el gánster, sin ponerse de pie y sin ofrecer la mano. Tenía muchas ganas de conocerte. No puedo decir que el sentimiento sea mutuo, respondió Daniel, acercándose a pararse detrás del sofá donde estaba sentada Jimena, lo suficientemente cerca para protegerla, lo suficientemente lejos para mantener su movilidad táctica. Siéntate, Beltrán. Tenemos negocios que discutir. Prefiero estar de pie. La sonrisa de Vargas no llegó a sus ojos. Sabes, la mayoría de los hombres en tu posición serían un poco más cooperativos, especialmente considerando las circunstancias. La mayoría de los hombres en mi posición nunca han tenido que rescatar a un rehén de un bastión del cártel en la sierra, respondió Daniel con calma. Tengo una perspectiva diferente sobre lo que constituye una verdadera amenaza. La temperatura en la habitación pareció caer varios grados. La actitud casual de Vargas se endureció, y sus hombres se movieron nerviosos. ¿Crees que esto es una broma? Vargas se inclinó hacia adelante. ¿Crees que soy un criminal de poca monta al que puedes intimidar con historias de guerra? Creo que eres un operador de nivel medio de Culiacán que ha cometido el error de traer un cuchillo a un tiroteo, dijo Daniel. También creo que tienes unos 30 segundos para explicar lo que quieres antes de que esta conversación tome un rumbo que no te va a gustar. Danny, por favor. Empezó Jimena, pero Vargas la interrumpió con un gesto. Lo que quiero es simple, dijo Vargas. Tu esposa quiere el divorcio. Estoy aquí para asegurarme de que no causes ninguna complicación. Daniel miró a Jimena, quien aún no podía sostenerle la mirada. ¿Eso es cierto, Jimena? Ella tragó saliva. Sí. Quiero el divorcio. Entonces debiste haberlo pedido, dijo Daniel en voz baja. No necesitabas traer matones a nuestra casa. Ves, ahí es donde te equivocas, intervino Vargas. Jimena me contó todo sobre ti. Tus antecedentes, tus habilidades, tus contactos. Le preocupaba que no tomaras bien la noticia. Así que le pidió a su novio que me amenazara en mi propia casa. Prefiero pensar que estoy proporcionando seguridad durante una transición difícil. Daniel estudió el rostro de Vargas, leyendo las microexpresiones que a la mayoría de la gente se le escapaban. Confianza, sí, pero también algo más. Anticipación. Esto no se trataba solo de Jimena o el divorcio. Esto era sobre algo más grande. ¿Qué es lo que realmente quieres, Vargas? La sonrisa del gánster se ensanchó. Hombre inteligente. Jimena me dijo que eras inteligente.
Llevó la mano al interior de su saco y Daniel se tensó. Pero Vargas solo sacó un sobre Manila. Quiero que eches un vistazo a esto. Lanzó el sobre a la mesa de centro. Daniel lo levantó, lo abrió e inmediatamente entendió por qué Vargas estaba tan confiado. Fotografías. Daniel entrando a un almacén en la zona portuaria hacía 6 meses. Daniel reuniéndose con Ernesto Ávila, un conocido traficante de armas. Daniel aceptando un maletín de Carlos Sánchez, un lavador de dinero que había estado en la lista de vigilancia de la FGR durante años. Todas eran reuniones de negocios legítimas para contratos de seguridad lícitos. Pero, fotografiadas sin contexto, parecían algo completamente distinto. Un seguro, explicó Vargas, por si decides ponerte poco cooperativo. Daniel dejó las fotos en la mesa con cuidado. Esto no prueba nada. No tiene que hacerlo. A los fiscales federales les encantan las narrativas. Beltrán, exagente del CNI que se corrompió, usando sus contactos para el tráfico ilegal de armas y lavado de dinero. Incluso si no pueden probarlo en la corte, la sola investigación destruiría tu negocio, tu reputación y tu libertad. Ahora Daniel lo entendía. Esto no se trataba de Jimena. Se trataba de eliminarlo como una amenaza potencial para las operaciones de Vargas en la ciudad. El divorcio era solo una conveniente fachada. ¿Cuáles son tus términos?, preguntó Daniel. Sencillo. Firmas los papeles del divorcio, le das a Jimena todo lo que pide y desapareces. Cambias de ciudad, de carrera, de vida. A cambio, estas fotos desaparecen, y todos conservan la salud. ¿Y si me niego? La sonrisa de Vargas se volvió depredadora. Entonces las fotos van a la FGR, y esos hermosos hijos tuyos podrán visitar a papá en la prisión federal del Altiplano, suponiendo que papá sobreviva lo suficiente para llegar a juicio. La amenaza quedó flotando en el aire como humo. Daniel podía sentir los ojos de Jimena sobre él, podía sentir el miedo que irradiaba. Se había metido en camisa de 11 varas con Vargas, pero ahora ella estaba tan atrapada como él. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Daniel. Tienes 24 horas. Vargas se puso de pie, abotonándose el saco. Mañana en la noche, a la misma hora, me das una respuesta, o tomo la decisión por ti. Los 3 hombres se movieron hacia la puerta principal, pero Vargas se detuvo en el umbral. Y Beltrán, no intentes hacerte el listo. Esas fotos son solo copias. Y mi gente estará vigilando a tus hijos, por su protección, por supuesto. Después de que se fueron, Daniel y Jimena se sentaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, ella habló. Lo siento, Danny. Nunca quise que pasara así. Daniel miró a su esposa, realmente la miró, y no vio a la mujer con la que se había casado, sino a una extraña que lo había vendido para salvarse ella misma. No, dijo en voz baja, no creo que lo hayas hecho. Pero mientras observaba el auto de Vargas desaparecer calle abajo, Daniel Beltrán ya estaba planeando su próximo movimiento. El gánster había cometido un error crucial. Había asumido que un exagente de inteligencia jugaría bajo las reglas de los civiles. Eso estaba a punto de resultar fatal. Capítulo 3. El punto sin retorno. 24 horas. Daniel estaba sentado en la oficina de su casa después de que Jimena se fuera a la cama, estudiando las fotografías que Vargas había dejado. Cada imagen estaba tomada profesionalmente, el tipo de trabajo de vigilancia que requería paciencia y recursos. Esto no era el producto de un jefe criminal local teniendo suerte. Esto era organizado, metódico, costoso, lo que significaba que Vargas tenía respaldo, y muy serio. Daniel abrió su laptop segura y accedió a bases de datos que oficialmente no existían. Su jubilación del CNI había sido amistosa, y ciertos privilegios de acceso habían sido pasados por alto durante su procesamiento de salida. Un descuido útil que le había servido muy bien en el sector privado. El expediente de Arturo Vargas era extenso. Nacido en Culiacán, dentro de una familia del cártel de nivel medio, había ascendido a través de la violencia y la astucia. Pero hacía 3 años, se había reubicado a la ciudad con un fuerte respaldo financiero. La fuente de ese respaldo figuraba como desconocida en la mayoría de los informes, pero Daniel sabía leer entre líneas en los archivos de inteligencia.
El dinero provenía del cártel de los Treviño en Nuevo Laredo. Crimen organizado de la vieja guardia, con conexiones que llegaban hasta las altas esferas de la justicia federal. Si Vargas era su avanzada para expandirse a nuevos territorios, eso explicaba la sofisticada vigilancia y la estrategia de chantaje a nivel federal. El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje de un número desconocido. Los niños se ven hermosos cuando duermen. La habitación de Emma da al patio trasero. La de Miguel da a la calle. Dulces sueños. La foto mostraba su casa de noche, tomada desde el otro lado de la calle. Vargas no solo estaba amenazando. Estaba demostrando capacidad. Daniel se acercó a la ventana de su dormitorio y miró a través de las persianas. Un sedán oscuro estaba estacionado a 3 casas de distancia, prácticamente invisible, excepto para alguien entrenado en contravigilancia. Otro auto estaría vigilando la parte trasera de la casa. Trabajo profesional. En la cama detrás de él, Jimena fingía dormir. Su respiración era demasiado controlada, demasiado medida. Estaba tan despierta como él, probablemente aterrorizada por lo que había puesto en marcha. Daniel tomó una decisión. Salió de la casa por la salida del sótano y se dirigió al garaje, donde su motocicleta aguardaba bajo una lona. La Kawasaki Ninja estaba pintada de negro mate y modificada para el sigilo. Sin superficies reflectantes, con el escape silenciado y un ajuste de motor que priorizaba la operación silenciosa sobre la velocidad. 20 minutos después, Daniel cruzaba la ciudad hacia la cafetería 24 horas donde Mauricio lo esperaba en un cubículo de la esquina, con la laptop abierta y expedientes esparcidos sobre la mesa. «Te ves fatal», observó Mauricio mientras Daniel se deslizaba en el asiento de enfrente. «Me siento peor». «¿Qué encontraste?» Mauricio giró su computadora portátil. Arturo Vargas no es solo un criminal de Culiacán reubicado. Está conectado con la familia Treviño de Nuevo Laredo. Han estado buscando expandir sus operaciones hacia el oeste durante los últimos 5 años. Me imaginé algo así. ¿Qué hay de las conexiones locales? Ahí es donde se pone interesante. Mauricio abrió una serie de fotografías. ¿Recuerdas al regidor Guillermo Contreras? El que ha estado impulsando la reurbanización del malecón. Daniel reconoció el rostro. Un político local con ambiciones a la alcaldía y la reputación de hacer que las cosas se hagan a través de medios cuestionables. Contreras se ha estado reuniendo regularmente con Vargas durante los últimos 6 meses, continuó Mauricio. Siempre en el Hotel Reforma, siempre en el mismo comedor privado. Mi fuente en la seguridad del hotel dice que hablan de contratos de construcción, sindicatos laborales y permisos de envío marítimo. Están armando una red logística, dedujo Daniel. Usan la construcción y los envíos legítimos para mover drogas y dinero. Contreras les brinda protección política. Vargas pone el músculo y los contactos. Se pone mejor. O peor, dependiendo de tu perspectiva. Mauricio deslizó otra carpeta por la mesa. ¿La boutique de Jimena, esa para la que necesitaba inversores independientes? Está siendo financiada a través de una empresa fantasma que se rastrea hasta los intereses de los Treviño. Daniel miró fijamente los documentos financieros. Jimena no solo había estado teniendo una aventura. Había sido reclutada. La boutique estaba destinada a ser una fachada para el lavado de dinero, y su esposa era o una participante voluntaria o una tonta útil. Hay más, dijo Mauricio con tono lúgubre. Pedí un favor en la FGR. No hay ninguna investigación activa basada en esas fotos que te mostró Vargas. Lo que significa que son falsas, concluyó Daniel. O al menos, tomadas fuera de contexto y nunca presentadas a las autoridades. Exacto. Esto es pura intimidación respaldada por nada más que un farol. Daniel sintió que una sonrisa fría le cruzaba el rostro. En el mundo de la inteligencia, no hay nada más peligroso que un enemigo que exagera su mano. ¿Cuál es el plan?, preguntó Mauricio. Antes de que Daniel pudiera responder, su teléfono sonó. El número de Jimena. Pero cuando contestó, fue la voz de Arturo Vargas la que salió por el altavoz. Hola, Beltrán. Espero no interrumpir nada importante. ¿Dónde está mi esposa? Tranquilo. Está a salvo.
Solo estamos teniendo una pequeña conversación sobre la reunión de mañana. Hubo una pausa, y luego se escuchó la voz de Jimena, temblorosa pero tratando de sonar calmada. Danny. Estoy bien. Estamos en el Hotel Reforma. Él solo quiere hablar. La línea se cortó. Daniel cerró el teléfono y miró a Mauricio. Cambio de planes. Tienen a Jimena. Esto está escalando muy rápido. Tal vez deberíamos llamar a la policía. No. La voz de Daniel fue plana, definitiva. Involucrar a la policía significa atención de los medios, una investigación federal y meses de procedimientos legales. Para cuando termine, Jimena podría estar muerta y los niños serían blanco de represalias. Entonces, ¿qué hacemos? Daniel se puso de pie y se ajustó el saco. Vamos a recordarle al señor Vargas por qué el CNI no recluta a sus elementos en clases de control de la ira. El Hotel Reforma era un establecimiento en el centro de la ciudad que atendía a viajeros de negocios y albergaba eventos de recaudación de fondos políticos. Construido en los años 20, tenía esa especie de elegancia del viejo mundo que lo hacía popular entre las personas que querían proyectar respetabilidad mientras hacían negocios turbios. Daniel y Mauricio entraron por el vestíbulo, sin llamar la atención en sus trajes de negocios. Los comedores privados estaban en el tercer piso, accesibles por elevador o por las escaleras de servicio. Daniel eligió las escaleras. ¿Estás seguro de esto?, susurró Mauricio mientras subían. Hace 20 años, extraje a un traficante de armas de un campamento fortificado en la selva colombiana, respondió Daniel. Este es un hotel en el centro de la ciudad. Estoy seguro. El pasillo del tercer piso estaba alfombrado en rojo oscuro con accesorios de bronce y pinturas al óleo que gritaban gusto caro. Daniel podía escuchar voces provenientes del Salón Independencia, el lugar de reunión favorito de Vargas, según la inteligencia de Mauricio. ¿Cuántos hostiles?, preguntó Mauricio. Daniel pegó la oreja a la puerta, filtrando el ruido ambiental para concentrarse en las voces individuales. 4, tal vez 5. Vargas, Jimena y al menos otros 3. El plan, te quedas en el pasillo. Si sale alguien que no seamos Jimena o yo, retrásalo. ¿Cómo? Daniel le entregó a Mauricio un pequeño dispositivo que parecía la tarjeta llave del hotel. Anulación de servicios de emergencia. Activa la alarma de incendios y bloquea los elevadores. Nos da un margen de 10 minutos antes de que la seguridad del hotel responda. ¿Y si la seguridad llega antes? Diles que eres de Protección Civil. La placa está en el maletín. Mauricio miró el maletín que Daniel había traído. No quiero saber qué más hay ahí dentro, ¿verdad? Probablemente no. Daniel sacó su Sig Sauer y le colocó un silenciador. No el tipo de silenciador que hace irreales las películas, sino lo suficiente para amortiguar el sonido en una habitación alfombrada. Revisó su reloj. 2:17 de la madrugada. El hotel estaría casi vacío, excepto por el personal nocturno y los insomnes en el bar. La puerta del Salón Independencia era de roble macizo con herrajes de latón, diseñada más para la elegancia que para la seguridad. Daniel podría forzar la cerradura, pero le tomaría tiempo y haría ruido. En cambio, tocó la puerta. Servicio a la habitación, llamó con una voz ligeramente más aguda que la suya. Unos pasos se acercaron a la puerta. Daniel se posicionó en un ángulo en el que quedaría parcialmente oculto cuando se abriera. No pedimos nada, dijo una voz rasposa a través de la madera. Cortesía de la gerencia, señor. Champaña y aperitivos para la fiesta del señor Vargas. Una pausa, y luego el sonido de un cerrojo girando. La puerta se abrió unos 15 centímetros, revelando a un hombre corpulento con una funda sobaquera. El entrenamiento de Daniel se activó de forma automática: evaluar, enganchar, neutralizar. El hombre vio el arma de Daniel una fracción de segundo demasiado tarde para reaccionar. Daniel lo golpeó con la culata de su pistola, un golpe preciso en la sien que derribó al guardaespaldas al instante. Atrapó el peso del hombre y lo bajó silenciosamente al suelo. Dentro de la habitación, Vargas presidía una mesa de caoba, gesticulando efusivamente con una copa de coñac. Jimena estaba sentada frente a él, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo.
Otros 2 hombres flanqueaban la sala, los mismos de la casa de Daniel más temprano. «¿Ves, Jimena? Tu marido cree que todavía está jugando a los espías», decía Vargas. «Pero este es el mundo real, donde el dinero y los contactos importan más que cualquier película de James Bond que haya aprendido en el gobierno». «Te equivocas con él», dijo Jimena en voz baja. «Ah, sí. Entonces, ¿dónde está?» «Han pasado 3 horas desde que llamé». «Si realmente fuera tan peligroso como sugiere su reputación, ¿no te habría encontrado ya?» Daniel entró en la habitación con el arma apuntando a Vargas. «Sí, lo habría hecho». Los 2 guardaespaldas buscaron sus armas, pero Daniel ya había calculado los ángulos. «Yo no haría eso. Su jefe está directamente en mi línea de fuego, y a esta distancia, una bala de punta hueca lo atravesará y le dará a quien esté de pie detrás de él». Vargas levantó la mano lentamente, todavía con la copa de coñac equilibrada en la palma derecha. «Tranquilo, Beltrán. No hay necesidad de hacer dramas. Díganle a sus hombres que pongan las armas en la mesa». «Despacio». «Háganlo», ordenó Vargas. Los 2 hombres obedecieron y colocaron sus pistolas sobre la superficie de caoba. «Jimena, aléjate de la mesa», ordenó Daniel sin apartar la vista del mafioso. Su esposa se puso de pie con piernas temblorosas y cruzó hacia donde estaba Daniel. «Danny, lo siento. Nunca quise. Hablaremos más tarde». La voz de Daniel era fría y profesional. «En este momento, el señor Vargas y yo necesitamos discutir su jubilación anticipada de mi ciudad. Tú no puedes solo». Comenzó a protestar uno de los guardaespaldas. «Firma los papeles del divorcio o te rompo la nariz», gruñó Vargas de repente, arrojándole la copa a Daniel. «Tus hijos son míos». Daniel esquivó el proyectil de vidrio y soltó una pequeña carcajada. «Las peleas callejeras son tan desordenadas. 20 años como un mortífero agente de operaciones encubiertas me enseñaron cómo hacer que un hombre desaparezca sin dejar rastro». Vargas retrocedió cuando la mano de Daniel salió de su bolsillo sosteniendo un pequeño dispositivo, un rastreador GPS que había sido colocado en el auto del gánster horas antes. Entonces, Vargas agarró su arma y cometió un error fatal. Olvidó que Daniel Beltrán había pasado 2 décadas aprendiendo a matar gente de forma rápida y silenciosa. El disparo con silenciador fue apenas más fuerte que un libro cayendo al piso. La mano de Vargas se congeló a 15 centímetros del arma mientras bajaba la mirada hacia la mancha roja que se extendía en su cara camisa. «Esa es una herida con orificio de entrada y salida», dijo Daniel con un tono coloquial. «Dolorosa, pero no inmediatamente fatal. Tienes unos 20 minutos antes de que el estado de shock comience». Los 2 guardaespaldas miraban entre su jefe herido y el arma firme de Daniel, calculando unas probabilidades que no les gustaban. «Esto es lo que va a pasar», continuó Daniel. «Van a llamar a su gente y decirles que la operación se canceló. Luego se van a subir a su auto y conducirán de regreso a Culiacán. Si alguna vez los vuelvo a ver en mi ciudad, el próximo disparo irá 15 centímetros más arriba y 7 centímetros a la izquierda». «No puedes», jadeó Vargas, presionándose la mano contra la herida. «¿Los Treviño? Ellos vendrán por ti». «Que vengan», dijo Daniel. «Llevo 5 años retirado. Probablemente me estoy oxidando». En el pasillo, la alarma de incendios comenzó a sonar. Mauricio hizo la señal de que la seguridad del hotel venía en camino. «Es hora de irnos», anunció Daniel. Agarró las fotografías de la mesa y se las guardó en el bolsillo. «Jimena, nos vamos». Mientras se movían hacia la puerta, Vargas gritó débilmente: «Esto no ha terminado, Beltrán». Daniel se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. «Tienes razón. No ha terminado». Levantó su arma una última vez. «Pero tu parte sí». El segundo disparo estuvo perfectamente ubicado. Daniel y Jimena estaban en el vestíbulo del hotel cuando llegaron las primeras patrullas de policía. Eran 2 huéspedes preocupados que habían sido despertados por la alarma de incendios y estaban evacuando el edificio como ciudadanos responsables. Para cuando las fuerzas del orden encontraron el Salón Independencia, Daniel Beltrán estaba a kilómetros de distancia planeando la siguiente fase de una operación que Arturo Vargas nunca debió haber comenzado.
En el mundo de la inteligencia había un viejo dicho: si atacas a un fantasma, es mejor que no falles. Vargas había fallado. Capítulo 4. La red despierta. La casa de seguridad era una cabaña modesta a 1 hora de la ciudad, enclavada en un bosque que brindaba cobertura natural y múltiples rutas de escape. Daniel la había comprado a través de una empresa fantasma hacía 3 años. Era una de varias propiedades de contingencia que mantenía por su paranoia profesional, que ahora resultaba justificada. Jimena estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando fijamente una taza de café que se había enfriado hacía 1 hora. No había hablado desde que salieron del hotel y Daniel no la había presionado. Ya habría tiempo para explicaciones más tarde, después de haber asegurado su protección. Mauricio llegó al amanecer con suministros y actualizaciones de inteligencia. Encontró a Daniel en el pórtico delantero de la cabaña, limpiando sus armas con la precisión metódica de alguien para quien la violencia era una habilidad profesional. La seguridad del hotel encontró los cuerpos, informó Mauricio. 3 muertos. Vargas y sus 2 guardaespaldas. Al cuarto, al tipo que noqueaste, lo encontraron atado en un closet de suministros. Dice que no recuerda nada. Tipo listo. Daniel volvió a ensamblar su Sig Sauer con eficiencia entrenada. ¿Cuál es la historia oficial? Violencia de cárteles. La policía lo está tratando como una disputa territorial entre organizaciones criminales. No se menciona ni a ti ni a Jimena en los informes. Bien. ¿Qué hay de la respuesta de la familia Treviño? La expresión de Mauricio se oscureció. Ahí es donde se complica. Contacté a algunas fuentes en la Policía Federal. Los Treviño no solo están enojados, se están movilizando. Se corre el rumor de que enviaron a Lázaro Leiva a limpiar el desastre. Daniel hizo una pausa en el mantenimiento de su arma y soltó un resoplido. Lázaro Leiva era un nombre de los rincones más oscuros del crimen organizado. Un limpiador que se especializaba en hacer desaparecer problemas permanentemente. Si los Treviño estaban trayendo a Leiva, no estaban interesados en negociar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Leiva voló a la ciudad esta mañana. Mi fuente dice que ya se está reuniendo con contactos locales, armando un equipo. Daniel se puso de pie, enfundando su arma. Entonces no tenemos mucho tiempo. ¿Y los niños? A salvo por ahora. Puse a Rafael Aranda a vigilar la escuela y Celia fue informada sobre los protocolos de emergencia. Pero Daniel. Mauricio dudó. Leiva no solo irá por ti. Irá contra cualquiera que esté conectado contigo. Lo sé. La voz de Daniel fue monótona, sin emociones. Por eso vamos a tomar la iniciativa. Dentro de la cabaña, Jimena finalmente levantó la vista cuando Daniel y Mauricio entraron. Tenía el rostro pálido pero compuesto, el shock empezaba a desvanecerse. Necesito saberlo todo, dijo Daniel, sentándose frente a ella. ¿Cómo empezó esto? ¿Cuándo se te acercó Vargas por primera vez? Jimena respiró temblorosamente. Hace 6 meses. Estaba buscando locales para la boutique y él estaba ahí, encantador, sofisticado. Dijo que era un inversionista buscando apoyar negocios legítimos. Rió con amargura. Creí que era muy lista encontrando financiamiento independiente. ¿Cuándo te diste cuenta de lo que realmente era? No hasta que fue demasiado tarde. Para entonces, ya estaba muy metida. Tenía fotos nuestras juntos, registros de transferencias de dinero, contratos que firmé sin leer detenidamente. Encontró los ojos de Daniel por primera vez desde el hotel. Dijo que si no cooperaba, nos destruiría a los dos. ¿Cooperar cómo? Información sobre tu trabajo, tus contactos, tus horarios. Quería saber todo sobre tus tratos comerciales, especialmente los contratos en el extranjero. Daniel intercambió una mirada con Mauricio. Beltrán y Asociados tenía contratos lucrativos de seguridad para empresas estadounidenses que operaban en regiones inestables. Esos contratos serían inteligencia valiosa para organizaciones criminales que buscan expandirse internacionalmente. ¿Le diste acceso a mis archivos? Jimena negó con la cabeza. Traté de evitarlo, pero él seguía presionando. Finalmente, le hablé de tu oficina en casa, del hecho de que a veces te quedabas trabajando ahí hasta tarde. Planeaba irrumpir,
comprendió Daniel. Usar a Jimena como infiltrada para saltarse la seguridad y robar información de los clientes. Pero luego algo cambió, continuó Jimena. Hace más o menos un mes, empezó a hacer preguntas distintas. Sobre tus antecedentes en el CNI, sobre las operaciones específicas en las que habías estado involucrado. Era como si hubiera descubierto algo que lo hizo interesarse más en ti personalmente que en tu negocio. Mauricio se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de operaciones? Mencionó nombres, dijo Jimena, lugares. Sinaloa, Honduras, algo sobre un traficante de armas llamado Víctor Casillas. Daniel se quedó totalmente quieto. Víctor Casillas había sido un traficante de armas que había vendido armamento a los grupos criminales en Michoacán. Daniel había sido parte del equipo del CNI que eliminó a Casillas y a su red, una operación negra que oficialmente nunca ocurrió. ¿Cómo podía saber Vargas de Casillas? Preguntó Mauricio. Porque alguien se lo dijo, respondió Daniel con un tono sombrío. Alguien con acceso a los archivos clasificados del CNI. Las implicaciones quedaron en el aire como humo. Si Vargas tenía información privilegiada sobre las operaciones encubiertas de Daniel, eso significaba que la familia Treviño tenía conexiones que llegaban hasta las agencias federales de inteligencia. El teléfono de Daniel vibró. Un texto de un número desconocido. Señor Beltrán, necesitamos reunirnos. Tengo información sobre su situación actual que querrá escuchar. Medianoche, Muelle 47. Venga solo. ¿Elle? Lázaro Leiva. El limpiador se movía más rápido de lo esperado. Es una trampa, dijo Mauricio de inmediato. Por supuesto que es una trampa. Daniel ya caminaba hacia su bolsa de equipo. Pero también es una oportunidad. Una oportunidad para que te maten. O para conseguir respuestas. Daniel sacó un chaleco táctico y comenzó a revisar sus placas de cerámica. Leiva quiere reunirse, lo que significa que o quiere negociar o confía tanto en su preparación que se arriesga a un encuentro cara a cara. ¿Y si es lo segundo? La sonrisa de Daniel era fría. Entonces el señor Leiva está a punto de aprender por qué la familia Treviño debió dejar a los fantasmas en paz. Jimena se levantó de pronto. Voy contigo. Absolutamente no. Danny, esto es mi culpa. Yo te metí en este lío y yo. Te quedarás aquí donde estás a salvo, la interrumpió Daniel. Mauricio, necesito que coordines con nuestro equipo de respaldo. Si no regreso al amanecer, ejecuta el plan de evacuación. ¿Qué plan de evacuación? Ese en el que sacas a Jimena y a los niños del país y los llevas a un lugar donde la familia Treviño no pueda alcanzarlos. Daniel le entregó a Mauricio un sobresellado. Contactos y arreglos financieros. Todo lo que necesitas está ahí. Al caer la noche, Daniel se preparó para lo que podría ser su última operación. En sus 2 décadas de trabajo encubierto, había aprendido que las misiones más peligrosas no eran las que tenían las tasas de bajas más altas. Eran aquellas donde el enemigo sabía que venías. Lázaro Leiva lo estaba esperando. Pero Daniel Beltrán había pasado 20 años superando las expectativas, y no estaba dispuesto a detenerse ahora. El Muelle 47 era un atracadero de pesca comercial en la zona industrial del puerto. Un laberinto de almacenes, grúas y embarcaciones atracadas que proporcionaban innumerables escondites para francotiradores y equipos de emboscada. A la medianoche, estaría desierto, salvo por las patrullas de seguridad ocasionales. Daniel llegó 1 hora antes, utilizando el tiempo para explorar posiciones e identificar posibles amenazas. A través de su mira de visión nocturna, localizó 3 vehículos estacionados en ubicaciones estratégicas alrededor del muelle. Una clásica configuración de triangulación diseñada para bloquear las vías de escape. Trabajo profesional. Leiva había traído a su equipo. A las 11:58 de la noche, una limusina negra llegó al muelle y se detuvo cerca del borde del agua. Una sola figura emergió, alto, delgado, vestido con un costoso abrigo que apenas ocultaba las armas que llevaba debajo. Lázaro Leiva. Incluso a la distancia, proyectaba esa confianza tranquila que surge de décadas de sobrevivir en un negocio donde los errores son fatales. Daniel se acercó desde las sombras, con su propia arma lista, pero oculta.
Mientras daba un paso hacia la luz de los faros de la limusina, Leiva se giró para enfrentarlo. Señor Beltrán, gracias por venir. Ahórrate las cortesías, Leiva. ¿Qué quieres? Ofrecerle una opción. La voz de Leiva era educada, culta, con el tipo de acento que sugería escuelas costosas y conexiones de élite. Mató a Arturo Vargas, lo que generó un problema para mis empleadores. Los problemas requieren soluciones. Te escucho. Opción 1. Desaparece esta misma noche. Se lleva a su familia y se esfuma por completo. Nuevas identidades, nuevas vidas, nuevo continente si es necesario. A cambio, la familia Treviño olvida que usted existe. ¿Y la opción 2? Leiva sonrió. Fue como ver a un tiburón prepararse para alimentarse. Resolvemos esto a la manera tradicional. Usted muere, su familia muere, y todos los asociados a usted se convierten en un cuento con moraleja. Daniel fingió considerar la oferta mientras escaneaba las posiciones del equipo de respaldo de Leiva. 3 vehículos, probablemente 2 hombres por vehículo, más el propio Leiva. 7 contra 1 en un entorno que ellos habían elegido y preparado. Malas probabilidades para la mayoría de las personas. Probabilidades aceptables para alguien con el entrenamiento de Daniel. Contraoferta, dijo Daniel. Tú y tu gente abandonan mi ciudad esta noche y nunca regresan. A cambio, no los mataré a todos. Leiva soltó una carcajada. Los superan en número de 7-1, señor Beltrán. Esto no es Michoacán ni Honduras. No puede simplemente desaparecer en las montañas cuando las cosas salen mal. Tienes razón, coincidió Daniel. Esto no es Michoacán. Activó el dispositivo explosivo que había colocado en la limusina de Leiva una hora antes. La explosión iluminó el cielo nocturno, convirtiendo el costoso auto en una bola de fuego que iluminó todo el muelle. En el caos que siguió, Daniel se movió como el fantasma que sus superiores del CNI le habían apodado. Silencioso, mortal y absolutamente implacable. Los primeros 2 sicarios murieron antes de comprender qué estaba sucediendo. El tercero y el cuarto lograron devolver el fuego, pero disparaban a las sombras mientras Daniel los eliminaba con precisión quirúrgica. Para cuando el humo se disipó, solo Daniel y Leiva quedaban en pie. El limpiador se había refugiado detrás de un contenedor de envío. Su compostura por fin se había quebrado. La sangre corría por su rostro a causa de los cortes por metralla y su costoso abrigo estaba roto y chamuscado. Esto no se ha terminado, gritó Leiva. Los Treviño tienen recursos que no pueden imaginar. Conexiones que llegan hasta el CNI, terminó Daniel, asomándose alrededor del contenedor con el arma en alto. Lo sé. Víctor Casillas. Alguien le pasó información clasificada a Vargas sobre mis operaciones. Los ojos de Leiva se agrandaron ligeramente. Es más inteligente de lo que decían. ¿Quién es el infiltrado, Leiva? No importa. Es hombre muerto. Si no es esta noche, será mañana. Si no son los Treviño, será alguien más. No puede pelear contra una organización entera. Mírame. El disparo resonó sobre el agua, enviando aves marinas al cielo nocturno. Lázaro Leiva se desplomó en el muelle, su sangre mezclándose con el agua salada que lamía el borde del atracadero mientras las sirenas aullaban a lo lejos. Daniel Beltrán se fundió de nuevo entre las sombras. La guerra con la familia Treviño estaba lejos de terminar, pero había ganado la primera batalla. Ahora venía la parte difícil, encontrar al informante del CNI antes de que más asesinos fueran por su familia. Capítulo 5. El fantasma en la máquina. La reunión de emergencia tuvo lugar en el sótano del edificio de oficinas de Mauricio en el centro de la ciudad, un lugar elegido por su aislamiento electrónico y múltiples rutas de escape. Daniel había cobrado todos los favores, activado cada conexión de su red y contactado a personas con las que no había hablado en años. El resultado fue una reunión que parecía una asamblea de los graduados más peligrosos de la comunidad de inteligencia. Gerardo Flores llegó primero. Excriptoanalista de inteligencia militar convertido en contratista privado, su laptop contenía equipo que podía hackear sistemas que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían. Lo siguió Joaquín Fernández,
un exoperador del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, que ahora brindaba servicios de seguridad especializados a empresas de primer nivel. La tercera llegada sorprendió incluso a Daniel, Virgilio Pineda, un analista activo del CNI que le debía su vida a Daniel tras una operación en Guatemala 5 años atrás. La presencia de Virgilio significaba que Daniel ahora tenía acceso interno a expedientes de inteligencia activos, un recurso que podría salvar a su familia o hacer que los mataran a todos. Esto se trata de la filtración a los Treviño, comenzó Daniel sin preámbulos. Alguien dentro de la agencia proporcionó información clasificada sobre mis operaciones a un jefe criminal de nivel medio. Esa persona sigue ahí fuera, y es una amenaza para cualquiera que haya trabajado conmigo. Gerardo abrió su laptop y empezó a teclear. He estado monitoreando las comunicaciones desde que llamaste. Los Treviño están movilizando recursos en múltiples frentes. Tienen equipos llegando de Culiacán, Nuevo Laredo y Cancún. ¿Tiempos?, preguntó Joaquín, revisando su arma. 48 horas, tal vez menos. No están siendo sutiles. Esta es una declaración de guerra a gran escala. Virgilio lucía incómodo. Daniel, lo que me pides que haga, acceder a expedientes de personal para identificar posibles fugas. Es suicidio profesional si me atrapan. Y si no te atrapan, podrías salvar la vida de todos en esta sala, respondió Daniel. El informante sabe sobre Víctor Casillas. Esa operación estaba compartimentada a los niveles más altos. Estamos hablando de alguien con autorización de seguridad y un acceso muy serio. Necesitaré parámetros específicos, dijo Virgilio, con los dedos suspendidos sobre su teléfono. Personal con acceso a los archivos de la División de Operaciones Especiales, historial operativo en el marco de tiempo que mencionaste, cualquier patrón de comportamiento anómalo. Empieza con cualquiera que haya tenido dificultades financieras en los últimos 2 años, sugirió Daniel. Los Treviño pagan bien por información, pero prefieren reclutar personas que necesiten el dinero. Mientras Virgilio comenzaba su búsqueda en la base de datos, los dedos de Gerardo volaban por su teclado. Estoy accediendo al sistema de seguridad del hotel de la noche en que eliminaste a Vargas. Quiero ver quién más estaba allí que no debería haber estado. El registro de huéspedes del hotel apareció en su pantalla junto con las imágenes de las cámaras de seguridad del vestíbulo y las áreas de estacionamiento. Gerardo adelantó rápidamente horas de vídeo buscando anomalías. Ahí, dijo, pausando las imágenes. Sedán negro llegó 30 minutos antes del tiroteo, salió 5 minutos después. La matrícula está registrada a nombre de una empresa fantasma. ¿Puedes rastrear a la empresa? Ya estoy en ello. Más tecleos, más flujos de datos cruzando la pantalla. Los registros corporativos muestran que es propiedad de otra empresa fantasma, que a su vez es propiedad de... Interesante. ¿Qué? El propietario final figura como un fondo fiduciario administrado por el bufete jurídico de la Garza, Valdés y Asociados. Abogados defensores de alto nivel que se especializan en representar a figuras del crimen organizado. Joaquín se asomó por encima del hombro de Gerardo. Esos son los abogados que representaron a la familia Treviño durante el juicio federal por crimen organizado hace 3 años. Daniel sintió como las piezas encajaban. La filtración no solo está alimentando con información a los Treviño. Están trabajando directamente con su equipo legal. Esto es lavado de inteligencia sofisticado. El teléfono de Virgilio zumbó. Tengo algo. 3 elementos del CNI con acceso a tus archivos operativos han mostrado patrones financieros anómalos en los últimos 18 meses. Nombró a 3 personas, pero solo uno hizo que a Daniel se le helara la sangre, Guillermo Contreras. Espera, interrumpió Mauricio. ¿El regidor Guillermo Contreras? Pensé que habías dicho que era personal del CNI. Distinto Guillermo Contreras, aclaró Virgilio. Este es el subdirector del CNI, Guillermo Contreras, adscrito a las oficinas centrales en la CDMX. Veterano de 20 años, actualmente supervisa la revisión de operaciones de la División Especial. Daniel miró el nombre en la pantalla. El subdirector Contreras tenía el acceso, el nivel de seguridad y la autoridad para obtener cualquier archivo clasificado que quisiera. Si él era el informante, explicaba cómo los Treviño habían conseguido inteligencia tan detallada sobre los antecedentes de Daniel. ¿Cuál es su situación financiera?
preguntó Daniel. Limpia en la superficie, respondió Virgilio, pero estoy viendo algunas irregularidades. Su hijo, Javier Contreras, fue arrestado por tráfico de drogas hace 8 meses. Abogado defensor carísimo, gastos legales masivos. El caso fue desestimado misteriosamente por falta de pruebas. Déjame adivinar, dijo Gerardo, ya tecleando. El abogado de Javier Contreras era del bufete de la Garza, Valdés y Asociados. Bingo. Los Treviño sacaron de apuros al hijo de Contreras a cambio de la cooperación de papá. Daniel cerró los ojos, repasando las implicaciones. Que un subdirector proporcionara inteligencia al crimen organizado era una brecha de seguridad de proporciones catastróficas. Significaba que los Treviño tenían acceso a operaciones en curso, identidades de agentes y metodologías clasificadas. Hay más, continuó Virgilio. Contreras ha estado accediendo a archivos de exoperadores de la División Especial. No solo el tuyo, docenas de ellos. Nombres, ubicaciones, empleos actuales, información familiar. Está creando una base de datos, comprendió Joaquín. Los Treviño no solo apuntan a Daniel. Están mapeando toda la red de exagentes de inteligencia. ¿Con qué propósito? Reclutamiento, chantaje, eliminación, dijo Daniel sombríamente. Elige uno. Una organización criminal con acceso a ese tipo de inteligencia podría neutralizar de manera efectiva los esfuerzos federales en su contra. La computadora de Gerardo brilló. Tengo la ubicación actual de Contreras. No está en la capital. Está aquí en la ciudad. Se registró en el Hotel Presidente hace 6 horas. Está aquí para supervisar las operaciones de limpieza, concluyó Daniel. Asegurarse de que el problema de los Treviño se resuelva de manera permanente. ¿Cuál es la jugada?, preguntó Joaquín. Daniel guardó silencio un momento, considerando opciones. Contreras era un funcionario federal de alto nivel y con conexiones suficientes para hacer extremadamente peligrosa cualquier acción directa contra él. Pero, también era un traidor que había vendido activos nacionales al crimen organizado. Vamos a tener una conversación con el subdirector Contreras, dijo finalmente Daniel. Averiguar exactamente qué tan profundo llega esto y qué otras operaciones se han visto comprometidas. ¿Y después?, preguntó Mauricio. Después vamos a asegurarnos de que nunca más vuelva a vender a otro agente. El Hotel Presidente era el alojamiento más prestigioso del centro de la ciudad. El tipo de lugar donde se alojaban los funcionarios federales cuando querían proyectar autoridad e importancia. Contreras se había registrado bajo su propio nombre. Una señal de confianza suprema o de arrogancia extrema. El equipo de Daniel tomó posiciones por todo el hotel. Gerardo ocupó el lobby con su laptop, monitoreando los sistemas de seguridad y comunicaciones. Joaquín cubrió el estacionamiento y las salidas traseras. Virgilio se quedó en la oficina, brindando inteligencia en tiempo real. Daniel fue directo a la habitación de Contreras. El subdirector Guillermo Contreras era exactamente lo que uno esperaría de un alto funcionario del gobierno. De cabello plateado, bien vestido, irradiando el tipo de autoridad silenciosa que proviene de décadas de manejar operaciones clasificadas. Abrió la puerta de su suite usando bata y una expresión de ligera molestia. Señor Beltrán, dijo con calma. Lo estaba esperando. ¿De verdad? Pase, por favor. Tenemos mucho que discutir. La suite del hotel era elegante y espaciosa, con ventanas del piso al techo que ofrecían vista a la ciudad. Contreras hizo un gesto para que Daniel se sentara, y luego se sirvió un vaso de whisky del frigobar. ¿Un trago? Estoy trabajando. Contreras sonrió. Sí, supongo que sí. Dígame, ¿cuánto sabe sobre la situación actual? Sé que ha estado pasando información clasificada a la familia Treviño. Sé que su hijo Javier fue arrestado por tráfico de drogas y liberado misteriosamente. Sé que ha comprometido las identidades de decenas de exoperadores del CNI. Impresionante. Su red sigue funcionando con gran eficiencia. Contreras se acomodó en un sillón frente a Daniel. ¿Qué más sabe? Sé que está aquí para limpiar el desastre que provocó Arturo Vargas. En realidad, estoy aquí para hacerle una propuesta. Daniel guardó silencio.
La situación con los Treviño se ha complicado, continuó Contreras. Lo que empezó como un simple acuerdo de intercambio de inteligencia ha evolucionado a algo mucho mayor. La familia tiene ambiciones que van mucho más allá del crimen organizado tradicional. Como el tráfico internacional de armas, operaciones de influencia política y la corrupción sistemática de las fuerzas del orden federales. Y usted los está ayudando. La expresión de Contreras se endureció. Estoy tratando de controlarlos. Encauzar sus actividades en direcciones que sirvan a los intereses nacionales, limitando al mismo tiempo su impacto interno. ¿Vendiendo a sus agentes? Proporcionando inteligencia cuidadosamente seleccionada que los mantenga enfocados en objetivos externos en lugar de internos. Contreras se inclinó hacia adelante. Daniel, los Treviño se acercaron a mí hace 2 años con información sobre un atentado planeado en nuestro territorio. Información que habían obtenido a través de sus redes criminales. Tuve que elegir. Trabajar con ellos y potencialmente salvar vidas, o mantener la pureza operativa y ver morir a gente inocente. Daniel estudió el rostro de Contreras, leyendo las microexpresiones que revelaban la verdad entre el engaño. El subdirector creía lo que estaba diciendo, pero eso no lo hacía menos ingenuo. ¿Cuál es la propuesta?, preguntó Daniel. Únase a la operación. Use sus habilidades y contactos para ayudar a administrar la sociedad con los Treviño. A cambio, se garantiza la seguridad de su familia y obtendrá acceso a recursos de inteligencia que pueden convertirlo en uno de los contratistas privados más poderosos del mundo. ¿Y si me niego? La sonrisa de Contreras fue fría. Entonces los Treviño lo matarán a usted, a su esposa y a sus hijos. Y yo redactaré un informe afirmando que el exagente Daniel Beltrán se corrompió y fue eliminado mientras intentaba interferir en una investigación federal en curso. Daniel guardó silencio durante un largo instante, considerando no la oferta, sino al hombre que la hacía. Contreras no era malvado. Era algo peor. Era un patriota que se había convencido de que el fin justificaba cualquier medio, sin importar lo corrupto que fuera. Una pregunta, dijo Daniel. ¿A cuántos otros agentes ha quemado? Solo a los que se volvieron problemáticos. Defina problemáticos. Aquellos que descubrieron el arreglo y se negaron a cooperar. Los que representaban una amenaza para la seguridad de la operación. Aquellos que... Contreras nunca terminó la oración. La pistola con silenciador de Daniel emitió apenas un susurro al disparar 2 veces al pecho del subdirector. Aquellos que vendieron a su país, terminó Daniel en voz baja. Mientras el cuerpo de Contreras se desplomaba en el sillón, Daniel comenzó a registrar la habitación. En el maletín del subdirector, encontró expedientes de 17 exoperadores del CNI, sus ubicaciones actuales, información familiar y reportes de evaluación sobre su valor potencial para la organización de los Treviño. El teléfono de Daniel zumbó. Texto de Gerardo. La seguridad del hotel ha sido comprometida. Elementos de los Treviño en el edificio. Tienes que salir ahora. Pero cuando Daniel se movió hacia la puerta, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Pasos en el pasillo. Las comunicaciones susurradas de un equipo coordinado. Los sutiles sonidos de profesionales preparándose para la violencia. Los Treviño lo habían encontrado. Y esta vez, habían traído un ejército. Capítulo 6. La trampa se cierra. Daniel evaluó su situación con el frío cálculo de un hombre que había sobrevivido 2 décadas en los lugares más peligrosos del mundo. La suite de Contreras estaba en el 15º piso, con ventanas blindadas que no se romperían, un solo punto de entrada que ahora estaba comprometido y sin acceso a un balcón. Los pasos en el pasillo se habían detenido, nunca era buena señal. Su teléfono vibró con un mensaje de Gerardo. 8 hostiles, equipo profesional. Elevador deshabilitado. Escaleras cubiertas. No están aquí para negociar. Daniel apartó el cuerpo de Contreras de la puerta y comenzó a examinar rápidamente el diseño de la habitación. El Hotel Presidente se construyó en los años 80, lo que significaba ciertas características arquitectónicas de las que carecían los edificios modernos, como pasillos de servicio detrás de las paredes para acceso de mantenimiento. En el baño, Daniel encontró lo que buscaba. Un panel de mantenimiento que daba acceso al sistema de ventilación del edificio. La abertura apenas era lo suficientemente ancha para una persona,
pero Daniel se había escabullido por espacios más reducidos en el pasado. Un suave golpe en la puerta de la suite interrumpió sus planes. ¿Señor Beltrán? La voz era tranquila, profesional. Mi nombre es Félix Huerta. Represento los intereses de la familia Treviño. Nos gustaría discutir una resolución pacífica a esta situación. Daniel se mantuvo en silencio, continuando quitando los tornillos del panel. Sabemos que está ahí, señor. También sabemos que el subdirector Contreras se estaba reuniendo con usted respecto a nuestro arreglo mutuo. Tal vez podamos encontrar puntos en común. El panel se soltó. Daniel examinó los conductos. Eran lo suficientemente grandes para el paso humano y estaban conectados a un sistema que daba servicio a todo el edificio. Más importante aún, tenían puntos de acceso en varios pisos. Señor Beltrán, me temo que el silencio no es una opción. Tenemos otras formas de fomentar la conversación. El teléfono de Daniel vibró de nuevo. Esta vez era una foto, Emma y Miguel en su escuela, rodeados de hombres con trajes oscuros. El mensaje era claro: coopera o ve morir a tus hijos. Eso lo cambiaba todo. Daniel activó su radio. Mauricio, ¿estás monitoreando? Copiado. El protocolo Fénix ahora está activo. Iniciando todos los procedimientos de emergencia de inmediato. Recibido. ¿Cuál es tu estado? Comprometido, pero móvil. Los niños están en peligro inmediato. Entendido. La caballería va en camino. Daniel enfundó su arma y abrió la puerta de la suite. Félix Huerta era un profesional. Eso fue evidente de inmediato. De unos 40 años, traje caro, esa clase de calma y confianza que viene de nunca tener que manejar la violencia personalmente. Detrás de él estaban 6 hombres que definitivamente sí manejaban la violencia. Todos armados y posicionados para cubrir múltiples ángulos de ataque. Gracias por ser razonable, dijo Huerta. ¿Discutimos los términos? ¿Dónde están mis hijos? A salvo por ahora. Su bienestar continuo depende enteramente de su cooperación. ¿Qué es lo que quieres? Huerta hizo un gesto hacia el área de estar de la suite. ¿Me permite? Daniel asintió y se adentraron en la habitación. Huerta le dio un vistazo al cuerpo de Contreras sin ninguna reacción visible. Aparentemente, los subdirectores muriendo en habitaciones de hotel era solo un día más en la oficina para los representantes de los Treviño. La situación se ha vuelto bastante compleja, comenzó Huerta. El acuerdo del subdirector Contreras con nuestra organización proporcionaba ciertas garantías sobre la interferencia federal en nuestras operaciones. Con su muerte, esas garantías ya no son válidas. Entonces consíganse a otro funcionario federal corrupto. Tenemos la intención de hacerlo, pero primero necesitamos resolver el problema inmediato. Es decir, su existencia continua y la amenaza que representa para nuestros intereses. Daniel analizó la posición de los hombres de Huerta. Profesionales, pero no de élite. Buenos para manejar amenazas civiles, probablemente adecuados contra las fuerzas policiales locales, pero carecían del entrenamiento especializado que marcaba a los operadores verdaderamente peligrosos. ¿Cuáles son sus condiciones?, preguntó Daniel. Sencillo. Usted nos proporcionará inteligencia detallada sobre todos los exoperadores del CNI de su red. Nombres, ubicaciones, empleos actuales, información familiar, vulnerabilidades personales. A cambio, sus hijos vivirán y a usted se le concederá una muerte rápida. ¿Y mi esposa? La señora Beltrán ya ha demostrado ser útil para nuestra organización. Continuará en esa capacidad bajo una nueva administración. Daniel sintió ese familiar enfoque frío que lo había guiado a través de innumerables misiones. Esta gente había amenazado a sus hijos, planeaba asesinarlo y tenía la intención de esclavizar a su esposa. En el cálculo de la violencia, eso los convertía en blancos legítimos para ser eliminados. Necesitaré garantías, dijo Daniel. Pruebas de que mis hijos están ilesos, seguridad de que mi esposa no será lastimada, y verificación de que cumplirán el acuerdo. Huerta sonrió. Por supuesto. Somos hombres de negocios, señor Beltrán, no monstruos. Le hizo una seña a uno de sus hombres, quien sacó una tablet.
En la pantalla había un vídeo en vivo de la escuela de los niños. Emma y Miguel sentados en lo que parecía la oficina del director, flanqueados por dos hombres de traje. Como puede ver, están perfectamente a salvo, confundidos de por qué los sacaron de clase, pero ilesos. ¿Y Jimena? Otra transmisión en vídeo, su esposa sentada en lo que parecía la oficina de un almacén, también rodeada de guardias, pero aparentemente sin heridas. Ahora, continuó Huerta, ¿pasamos a la transferencia de inteligencia? Daniel asintió lentamente. Tendrán que acceder a mis archivos. Están encriptados en un servidor seguro. Naturalmente, trajimos equipo para ese propósito. Uno de los hombres de Huerta sacó una laptop de grado militar y la puso sobre la mesa de centro. Daniel se sentó y comenzó a teclear, accediendo a lo que parecía ser una base de datos encriptada. Lo que realmente estaba haciendo era iniciar un programa que Gerardo había diseñado exactamente para esta situación, un interruptor de hombre muerto digital que simultáneamente alertaría a todas las agencias del orden en el país. Transferiría toda la inteligencia acumulada de Daniel sobre el crimen organizado a la FGR, y activaría protocolos de emergencia para proteger a los activos de inteligencia. Esto tomará unos minutos para desencriptar, dijo Daniel, sin dejar de teclear. El cifrado de grado militar no es rápido. Tenemos tiempo, respondió Huerta, recostándose en su silla. Pero tiempo era exactamente lo que no tenían. A 2 cuadras de distancia, Joaquín Fernández lideraba a un equipo de contratistas militares privados por los pasillos de servicio del hotel. Mauricio estaba coordinando con agentes federales que habían estado esperando una excusa para actuar contra los Treviño. Gerardo estaba tomando el control de los sistemas de seguridad del hotel. Y en una escuela primaria de los suburbios, Rafael Aranda estaba ejecutando una operación de precisión para extraer a 2 niños de sus secuestradores armados. Los dedos de Daniel seguían moviéndose por el teclado, cada pulsación comprando valiosos segundos para que su equipo maniobrara y tomara posición. La ironía no se le escapó. Los Treviño creían estar viéndolo transferir la inteligencia que los ayudaría a destruir su red. En realidad, estaba activando esa misma red para destruirlos a ellos. ¿Cuánto falta?, preguntó Huerta, con impaciencia. Casi termino, respondió Daniel. Solo necesito verificar la integridad de los archivos antes de la transferencia. Su teléfono vibró una vez, la señal de Rafael de que los niños estaban a salvo. Una segunda vibración, Mauricio confirmando que Jimena estaba segura. Una tercera vibración, Joaquín reportando que su equipo estaba en posición. Listo, dijo Daniel, presionando la última secuencia de teclas. Transferencia completa. Huerta se inclinó hacia adelante para examinar la pantalla de la laptop, que mostraba lo que parecía ser una base de datos exhaustiva. En realidad, lo que veía era un sofisticado programa señuelo que lo mantendría ocupado durante los 30 segundos que Daniel necesitaba. Esto es bastante impresionante, señor Beltrán. Nuestra organización hará un uso excelente de esta información. Estoy seguro de que lo harán, coincidió Daniel, y entonces activó las granadas de humo que tenía ocultas en la palma de su mano. La suite del hotel se llenó de un denso y sofocante humo mientras Daniel rodaba hacia atrás sobre el sofá. Los hombres de Huerta abrieron fuego, pero disparaban a ciegas a objetivos que no podían ver. Daniel, sin embargo, había memorizado sus posiciones durante la conversación. Su arma con silenciador escupió fuego 4 veces en rápida sucesión, y 4 cuerpos cayeron al suelo. La puerta de la suite explotó hacia adentro cuando el equipo de Joaquín irrumpió en la habitación, barriendo el área con armas automáticas en busca de amenazas. En cuestión de segundos, el enfrentamiento había terminado. Félix Huerta yacía inconsciente en un charco de su propia sangre, el único sobreviviente de su equipo de 6 hombres. Reporte de estado, exigió Daniel mientras el humo se disipaba. Niños asegurados, informó Joaquín. Rafael los tiene bajo custodia protectora. ¿Jimena? A salvo. El equipo de Mauricio la extrajo del almacén hace 20 minutos. Daniel se puso de pie, sacudiéndose los escombros del saco. ¿Y el resto de la operación de los Treviño? Agentes federales están asaltando propiedades por toda la ciudad en este mismo momento. El paquete de inteligencia de Gerardo les dio todo lo que necesitaban para proceder penalmente bajo la ley de delincuencia organizada.
A través de las ventanas del hotel, Daniel podía ver los vehículos de la FGR rodeando el edificio. A lo lejos, helicópteros de la policía sobrevolaban otras ubicaciones de la ciudad. Una operación coordinada que estaba desmantelando años de influencia de los Treviño en una sola noche. ¿Y los otros agentes en la lista de Contreras? Ya fueron contactados y advertidos. La mayoría se ocultará hasta que la amenaza sea neutralizada. Daniel bajó la mirada hacia Félix Huerta, quien comenzaba a recobrar el conocimiento. El costoso traje del representante estaba arruinado y su arrogancia había desaparecido. Señor Huerta, dijo Daniel en tono coloquial, cuando despierte en custodia federal, tal vez quiera considerar cooperar con los fiscales. La evidencia contra su organización es bastante exhaustiva. Huerta intentó hablar, pero solo emitió un débil gemido. Considérelo un consejo amistoso, continuó Daniel. De un profesional a otro. Mientras los agentes federales inundaban la suite del hotel, Daniel dio un paso atrás y observó el final de una operación que había comenzado con una simple amenaza. Los Treviño habían cometido el error de creer que un ex agente retirado sería un blanco fácil. Estaban a punto de aprender lo contrario. Pero la guerra aún no había terminado. Organizaciones como los Treviño tenían raíces profundas. Cortar una cabeza solo haría que emergieran otras, más enojadas y peligrosas. Daniel Beltrán estaba preparado para esa eventualidad. Después de todo, los fantasmas son notoriamente difíciles de matar. Capítulo 7. Los pecados del padre. La Casa de Seguridad Federal era una vivienda común y corriente en una privada a 60 kilómetros de la ciudad, rodeada del tipo de normalidad suburbana que la hacía invisible a cualquiera que pudiera estar mirando. Daniel estaba sentado a la mesa de la cocina con Emma y Miguel, ayudándolos con la tarea mientras agentes mantenían la seguridad del perímetro. Habían pasado 3 días desde el enfrentamiento, y los niños aún no entendían del todo por qué no regresaban a casa. Daniel y Jimena habían inventado una historia sobre gente mala que estaba enojada con el trabajo de papá, pero tarde o temprano necesitarían darles explicaciones más completas. Jimena entró en la cocina con un fiscal federal llamado Saúl Cantú, un hombre serio de unos 40 años que llevaba más de una década armando casos contra el crimen organizado. Sus expresiones le dijeron a Daniel que las noticias no eran buenas. «Niños, ¿por qué no ven la televisión en la sala unos minutos?», sugirió Daniel. Después de que Emma y Miguel salieron, Cantú se sentó frente a Daniel. «Tenemos que hablar de la situación de los Treviño. Pensé que eso ya estaba resuelto. Félix Huerta está hablando. Sus redadas terminaron en decenas de arrestos, y la red de inteligencia de Contreras ha sido expuesta. Huerta está hablando, sí», coincidió Cantú. «Ese es en realidad el problema». Jimena lucía confundida. «¿Cómo puede ser un problema la cooperación?». «Porque lo que nos dice sugiere que la operación de los Treviño era mucho más grande de lo que creíamos», explicó Cantú. Contreras no solo les pasaba información sobre exagentes, también los ayudaba a identificar y reclutar agentes federales activos. Daniel sintió un escalofrío. «¿Cuántos?». «Al menos 17 que hemos identificado hasta ahora. FGR, DEA, marinos, incluso algunos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los Treviño no solo construían un imperio criminal, corrompían sistemáticamente el sistema. Lo que significa», concluyó Daniel, «que nuestra ubicación actual puede estar comprometida». «Exactamente. Trasladaremos a su familia nuevamente esta noche, pero hay un problema mayor». Cantú se inclinó hacia adelante. «El patriarca de la familia, Gilberto Treviño, ha puesto una recompensa de 172 millones de pesos por su cabeza. No solo por matar a Vargas y exponer a Contreras, sino por destruir sus planes». Jimena palideció. ¿172 millones? Se pone peor, continuó Cantú. Treviño tiene conexiones internacionales. La recompensa no solo está activa en el país. Se ha comunicado a la mafia siciliana, la brava rusa, la yakuza y a varios cárteles sudamericanos. Daniel asimiló esta información con indiferencia profesional. Una recompensa internacional de semejante tamaño significaba que sicarios de todo el mundo los estarían cazando. «¿Cuáles son mis opciones?», preguntó Daniel. «Programa de protección a testigos», respondió Cantú. «Nuevas identidades, reubicación a una instalación segura,
protección federal de por vida. ¿Y a cambio? Usted testifica contra la organización de los Treviño. Nos ayuda a procesar a los agentes corruptos, y proporciona inteligencia sobre otras organizaciones criminales que haya enfrentado en su carrera. Daniel miró a Jimena. El peso de lo que ella había desencadenado al involucrarse con Vargas era abrumador. ¿Cuánto tiempo estaríamos en protección de testigos? Permanentemente, dijo Cantú. Los Treviño no perdonan y no olvidan. O sea que mis hijos crecerán como personas diferentes en un lugar distinto, sin poder ver a sus amigos ni a sus abuelos nunca más. No es lo ideal, pero es mejor que la alternativa. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. A lo lejos, Emma y Miguel reían en el patio. Merecían algo mejor que una vida escondiéndose. Hay otra opción, dijo Daniel en voz baja. ¿Cuál es? Preguntó Cantú. Yo termino esto. ¿De forma permanente? Jimena levantó la vista bruscamente. Danny, no puedes simplemente matar al líder de un cártel. Daniel se apartó de la ventana. ¿Por qué no? He hecho cosas peores por peores motivos. Porque es asesinato, dijo Cantú con firmeza. Porque es ilegal y porque eso lo convertiría a usted en un objetivo para todas las agencias policiales del país. Ya soy un objetivo para todas las organizaciones criminales del mundo, señaló Daniel. Al menos de esta forma mis hijos podrán crecer siendo ellos mismos. Cantú negó con la cabeza. No puedo ser parte de esta conversación. Entonces váyase, lo interrumpió Daniel. Porque esta conversación está a punto de volverse mucho más detallada. Después de que Cantú se fue, Daniel se sentó de nuevo con Jimena. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó ella. No era una pregunta. Los Treviño lo hicieron personal cuando amenazaron a Emma y a Miguel. No hay negociación posible con gente así. Solo entienden la violencia. Soluciones finales, corrigió Daniel. Pasé 20 años aprendiendo a resolver problemas que no se podían resolver por canales diplomáticos. Jimena guardó silencio un largo rato. ¿Qué necesitas de mí? La pregunta lo sorprendió. Nada. Quiero que tú y los niños estén a salvo. A eso no me refiero. Lo miró directamente a los ojos. Yo creé este desastre. Fui egoísta y estúpida. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero puedo ayudar a arreglarlo. Dime qué necesitas. Daniel estudió el rostro de su esposa. La mujer que tuvo una aventura con un gánster había desaparecido, reemplazada por alguien más enfocada y fuerte. Información, dijo finalmente. Gilberto Treviño está aislado por capas de seguridad, pero todos tienen vulnerabilidades. Necesito saber cuáles son las suyas. ¿Cómo averiguamos eso? Le preguntaremos a alguien que lo sepa. El teléfono de Daniel vibró con un mensaje de Mauricio, paquete entregado. Listo cuando tú lo estés. El paquete era Félix Huerta, quien había sido transferido de la custodia federal a una instalación clandestina. Cuando Daniel llegó a la bodega en la zona industrial, Huerta estaba sentado en un mono naranja de prisión. Señor Beltrán, dijo Huerta. Me preguntaba cuándo vendría a visitarme. Necesito información sobre Gilberto Treviño. Me lo imaginaba. ¿Qué le hace pensar que se la daré? Porque es lo suficientemente inteligente para entender que cooperar es su única vía para sobrevivir. El gobierno lo encerrará de por vida, pero yo podría arreglar algo más. Cómodo, si resulta de ayuda. ¿Y si no soy de ayuda? Entonces no vivirá lo suficiente como para preocuparse por una prisión. Huerta suspiró. ¿Qué quieres saber? Todo. Seguridad, rutinas diarias, debilidades. Es mucha información. Tienes mucho tiempo. Durante 4 horas, Huerta habló. Describió el complejo de Treviño en Nuevo Laredo, su equipo de seguridad, sus visitas semanales a la tumba de su madre, su nieto. Más importante aún, reveló la vulnerabilidad del viejo. Todos los domingos por la mañana, el capo iba a misa en la parroquia de San Antonio en Nuevo Laredo, llegando temprano para rezar en privado. Llevaba seguridad mínima, confiando en la santidad de la iglesia. Una cosa más, dijo Huerta.
Treviño no solo está enojado por el dinero. Vargas era su sobrino. La familia lo es todo para el viejo. Cuando mató a Arturo, asesinó a su familia. Bien, dijo Daniel. Eso significa que actuará con sus emociones. Los enemigos emocionales cometen errores. Mientras Daniel salía, ya planeaba la operación que terminaría con la amenaza para siempre. En la inteligencia había un viejo dicho: a veces, la única forma de detener una guerra es ganándola de forma aplastante. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. La parroquia de San Antonio en Nuevo Laredo era un modesto edificio de ladrillo. El cementerio trasero albergaba a 3 generaciones de los Treviño, incluyendo a Arturo Vargas. Daniel llegó a las 5 de la madrugada del domingo. La iglesia estaba vacía, excepto por el padre Marcos Castillo, que se preparaba para la misa matutina en la sacristía. Padre, necesito confesarme. El cura evaluó a Daniel y su tensión. Por supuesto, hijo mío. ¿Vamos al confesionario? Lo que tengo que confesar requiere más privacidad. El sacerdote asintió. En mi oficina, entonces. Ya en la oficina, Daniel fue directo. Estoy aquí para matar a un hombre. La expresión del cura no cambió tras décadas de vivir en una zona violenta. Dime por qué. Porque puso una recompensa de 172 millones sobre mi familia. Porque ha corrompido al país y representa un mal que no se detendrá solo. ¿Y crees que el asesinato es la solución? Creo que algunas personas pierden su derecho a vivir cuando amenazan a niños. El padre Castillo guardó silencio. ¿Qué quieres de mí? Que se vaya. Tómese la mañana libre. En 2 horas, sea lo que sea que pase aquí, quiero que no tenga conocimiento de ello. ¿Y si me niego? Entonces será testigo de algo que lo perseguirá por el resto de su vida. El cura miró el crucifijo de la pared. ¿Cuántos niños estarán a salvo si este hombre muere? Los míos, y probablemente decenas de otros que ni siquiera lo saben. El padre Castillo se levantó. La señora de León ha estado enferma. Debería visitarla. Hizo una pausa en la puerta. Dios perdona todos los pecados, hijo mío, pero algunos son más necesarios que otros. Daniel se posicionó en el confesionario, con vista clara hacia la banca delantera. A las 7:45 de la mañana, un sedán negro llegó. 2 guardaespaldas aseguraron el área, seguidos por Gilberto Treviño. El capo de 70 años, de cabello plateado y saco costoso que ocultaba un chaleco antibalas, entró solo a la iglesia y se arrodilló a rezar. Su escolta se quedó afuera. Daniel salió del confesionario en silencio, con el arma desenfundada. Quería que Treviño lo viera llegar. Treviño sintió el movimiento y giró. Al ver a Daniel, no mostró sorpresa, sino resignación. Daniel Beltrán, dijo. Me preguntaba cuándo vendrías. Amenazaste a mis hijos. Tú mataste a mi sobrino. Tu sobrino amenazó a mis hijos primero. Treviño asintió. Sí, lo hizo. Arturo siempre fue demasiado agresivo. Debí controlarlo mejor. Pusiste una recompensa millonaria por mi familia. Lo hice, y la retiraré si escuchas lo que tengo que decir. Treviño hizo un gesto hacia la banca. Siéntate. En este lugar podemos hablar con honestidad. Daniel se sentó, sin bajar del todo la guardia. Destruiste algo que tardé 5 años en construir, dijo Treviño. Pero tienes agallas. En otras circunstancias, podría haberte ofrecido trabajo. En otras circunstancias, podría haberte arrestado en lugar de planear matarte. Cierto, tus antecedentes en el CNI. Dime, ¿a cuántos hombres verdaderamente malos mataste y a cuántos que solo hacían su trabajo? Ambos estamos en el negocio de la violencia, Beltrán. Yo solo soy honesto al respecto. Bonito discurso, dijo Daniel. Pero amenazaste a mis hijos. Porque Arturo era como mi hijo. Su muerte requería una respuesta. Pero ahora. Estoy cansado. Tengo 70 años. En 6 meses estaré muerto o en prisión. Te ofrezco un trato, retiro la recompensa de forma permanente. Mis socios sabrán que tu familia es intocable. Podrás irte a casa.
¿A cambio de qué? De que me dejes terminar mis oraciones. Lo que pase después quedará entre Dios y yo. ¿Cómo sé que cumplirás? Porque mi palabra sí significa algo. Treviño sacó un celular. Una llamada, y todos sabrán que los Beltrán son intocables. Si me matas ahora, la recompensa se mantendrá activa y gastarán lo que sea en matarte. Daniel analizó la oferta. Dejarlo vivir a cambio de protección auténtica terminaría la amenaza para siempre. Haz la llamada. Treviño marcó y habló por varios minutos. Luego mostró la pantalla. Un mensaje: Daniel Beltrán y familia. Estatus de protección permanente. Violación castigada con la muerte. GT. Había sido enviado a todos los contactos del cártel. Está hecho, dijo Treviño. Ahora vete. Vuelve con tu familia y finge que esto nunca pasó. ¿Y tú? Treviño se arrodilló frente al altar. Termino mis oraciones y espero lo que sea que venga después. Mientras Daniel salía, Treviño le dijo: tus hijos tienen suerte de tener a un padre dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. No dejes que lo olviden. Daniel salió de la iglesia. Los escoltas se tensaron, pero él subió a su motocicleta y se fue. Dentro del santuario, Gilberto Treviño esperaba una absolución que tal vez nunca llegaría. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después, Daniel veía a Emma y a Miguel jugar en los columpios de su nueva casa. La vivienda estaba ubicada en un terreno boscoso que brindaba seguridad natural y múltiples vías de escape. El programa de protección había terminado tras la muerte de Gilberto Treviño, hacía 3 meses, por un ataque al corazón que no sorprendió a nadie. El café está listo, llamó Jimena. Daniel entró a la cocina. Jimena le entregó un sobre manila. Era un recorte de El Mañana de Nuevo Laredo con el obituario de Treviño, junto con una nota escrita con un viejo código de los cárteles: la deuda ha sido saldada. Daniel archivó el mensaje mentalmente. La guerra había terminado. El teléfono sonó. Mauricio Macías. ¿Cómo te trata la vida doméstica, socio? Como arresto domiciliario, pero con mejor café. Tenemos 3 contratos nuevos esta semana, todos de alta seguridad. Por cierto, ¿recuerdas a Víctor Casillas? Su hermano Diego quiere contratarnos para la seguridad en una transacción de armas en Honduras el mes que viene. Ha estado haciendo preguntas sobre quién eliminó a su hermano. Daniel lo procesó. Era una trampa obvia. No, dijo finalmente. Ya no aceptamos contratos que pongan en riesgo a la familia. ¿Incluso los que pagan bien? Especialmente esos. Después, Daniel encontró a Jimena en el dormitorio. ¿Alguna vez te arrepientes de dejar esa vida? Preguntó ella. Eras alguien importante. Hacías una diferencia. ¿Tú te arrepientes de dejar a Arturo Vargas por ser solo otra esposa de los suburbios? Replicó él. Jimena sonrió por primera vez en meses. Entiendo el punto. ¿Pero es suficiente? Daniel lo consideró. Al ver a Emma presumir sus dibujos, a Miguel pedir ayuda con su tarea, y a Jimena dormir sin pesadillas. Todo valía la pena. Sí, es suficiente. Esa noche, cenaron juntos. Jimena anunció que había encontrado trabajo en una galería de arte local. El teléfono de Daniel vibró con un mensaje. Domingo de carne asada familiar. Toda tu familia está invitada. Padre MC. El padre Marcos Castillo. De alguna manera, el anciano clérigo los había encontrado para invitarlos a una reunión comunitaria. ¿Vamos a ir?, preguntó Jimena. Daniel miró a su familia, a su hogar. Sí, creo que sí iremos. Más tarde, Daniel salió al pórtico trasero. En algún lugar del bosque, sensores y cámaras mantenían vigilancia. Los viejos hábitos no mueren. Pero por primera vez en años, Daniel Beltrán se sentía genuinamente en paz. A lo lejos cantó un búho. Había sido un fantasma por 20 años, pero ahora era un esposo, un padre, un hombre que eligió a su familia y halló la plenitud. La guerra había terminado. El fantasma había vuelto a casa, y para Daniel Beltrán, esa había sido la misión más exitosa de todas.
Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal, eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré allí.